Es que si pongo a grabar no preguntan. Yo eso ya lo he visto. No quieren quedar grabados. ¿Qué otra pregunta? Pues pregunta no, profe, pero a mí la que menor costo me dio fue la losa. ¿La losa? Sí, profe, a mí también. Ok, por el espesor, pues que quedó de 20 Sí. centímetros. A nosotros, yo creo que a nosotros nos dio pues a mí me dio la otra, me dio ¿Las zapatas corridas? la más barata, de corrida. ¿Cuánto te dio en metros cúbicos de concreto las zapatas corridas? Metros cúbicos de concreto, la corrida me dio 17.86 metros cúbicos. ¿Pero sumaste las vigas? Sí, todo. A mí me da mucho más, me da como 29. Y la sección transversal tipo en T, ¿no? Sí. ¿Y Ediar tiene la sección transversal en T? Sí, profe, yo las saqué una por una. Ok. ¿Cuánto te da Ediar? ¿29? No, 26 metros y en valor me da 15.681.000. 26 metros cúbicos. Hay ahí más o menos 10 metros cúbicos de diferencia. ¿Y cuánto te dio la losa, Esteban? Nosotros sacamos primero independiente, sacamos ¿cómo es? El volumen compartido de todas o sea, las zapatas, o sea, sería la parte de abajo, que sería como unas mini losas, ¿no? Uh-huh. Y después sacamos como las vigas por aparte. O sea, las vigas después del pedacito que va después de la Ajá. losa. Pero nosotros sacamos el área total de la losa compartida. O sea, no sé si ellos tuvieron en cuenta quitar esos pedacitos que son compartidas en las direcciones. Sí, sí. Es el volumen total de la losa a losa, nos dio 12.85 y la de las vigas pues la sacamos independientes y la suma de esas nos dio 17.86. Bueno, pues ustedes sacando volumen no creo que tengan problema, no sé qué será. No, La pero, sección, profe, ¿estamos hablando de losa o de las corridas? no de las corridas, sino que él me Listo. dice que él tomó el peso, el volumen de la zapata, de las aletas, como el de una losa, ¿no? Y luego le sumó el pedacito que le falta, o sea, no sacó el volumen de una sección transversal en T total, ¿sí es lo que te entiendo, Esteban? Sí, la saqué por aparte. Porque habían zonas que eran compartidas en Sí, la losa. o sea, si haces toda la viga en T, hay zonas que te van a quedar traslapadas. Exacto. Entonces no sé si ellos las tomaron traslapadas y por eso es que les da más. Sí, Pero sí, No, entiendes, Edias. no, profe, yo le quité el traslape. ¿Sí le quitaste traslapo? Sí, profe. Angie. Pues a mí no me dio tanto como Edio, la verdad fue muy poca la diferencia, pero pues yo igualmente me basé en pues que ese se va a diseñar como una losa, ¿no? Pues no me dio mucho la diferencia, pero pues por el área que ocupa la corrida, pues debe ser una losa, pues una losa. Sí, o sea, habría que, normalmente los constructores hacen eso, así sean 5 metros cúbicos de concreto, pues ellos lo van a ahorrar. Entonces, pues lo que hay que mirar es, y ahí le tuvieron en cuenta el cambio de la zapata 1 y 2 que se pusieron dos modelos. sí, también que la zapata 2 era más grande, ¿no? De Sí. 50. Y esa se Las la tenía zapatas, en el pórtico 1 y en el pórtico, el la mitad. pórtico B, pero solamente entre ejes 3, Ajá. 2 y 3. Y, por ejemplo, si usted saca todo el volumen de estas zapatas de 937, pues lo puedes hacer. Luego las transversales, la longitud van a ser solamente esos pedacitos, ¿no? Es que nosotros el área de, o sea, pues yo la saqué así, ¿no? El área total le resté la de los agujeros y esa la multipliqué por el espesor de la esa, restándole las columnas. Uh-huh. Y ahí ya. Y es que le está restando hasta el peso, hasta el vacío de las columnas, ¿no? Sí. Pero ahí hay concreto. No, las columnas no le quité
Le quité fue en las vigas de amarre, pues digamos. ¿Sí? Ujú. Bueno, pues, pues hay diferencia. Hay alguien que desempate porque no nos va a poner a... A mí me da el orden de 14 millones. En metros cúbicos, Alejo, para... En metros cúbicos, las vigas de cimentación solitas de Ujú. 7.15 y ya con las zapatas corridas de 16 metros cúbicos. En total 23. En total 23. Ah, sí, 23. profe, yo tenía un número mal, pero sí me da 26 a ratico, ahorita 23. Listo. ¿Y Angie cuánto le dan zapatas corridas? Sí, profe, en ese orden. Entonces, bueno, por ahí estamos por 23 metros cúbicos. ¿Y la losa? ¿Cuánto le da Esteban? Esteban. 19 me dio, 19 puntos. Sumando, o sea, pues tengo 19 ya en total, pero en el área, en volumen total de solamente la losa, 19.74. Y sumándole los 11, Los los 11 11 cajoncitos, cajones o pedestales, ajá. eso me da 19.83. Por lo tanto, me dio como 11.897.000. Sí, a mí también me da por ahí, 19.9 y como 12 millones. Están muy cercanas, ¿no? 19.83. Están bastante cercanas. Otra diferencia va a ser el acero. Pero realmente es que la losa tiene, como bien lo dice Angie, tiene una mayor superficie. Entonces los esfuerzos se van a distribuir mucho mejor. Las vigas van a tener mayor concentración de acero. Quizás en esa losa, colocando un acero mínimo arriba y abajo, pero entonces sería doble parrilla. Ese acero mínimo de pronto puede quedar en número 4, puede ser, pero eso depende también mucho de la distribución de aceros. O sea, aquí para finalmente definir cuál es más costosa, pues nos falta el acero, pero pues no se puede hacer el cálculo de acero. Los que ya hayan visto el concreto armado, pues sí podrían darse una idea de qué acero se le debe colocar. Pero sí nos falta esa parte del acero. ¿Listo? Y eso es importante, miren, hacer esta parte. Usted le pone losa de cimentación a un constructor y se muere porque, pues, según ellos es bastante costoso. Entonces, en este caso, esta estructura, si no recuerdo, sí quedó con zapatas. Quedó con zapatas corridas. Pero bueno, entonces ese sería el resultado final, más o menos. Pero obviamente las zapatas combinadas, sí, en metros cúbicos, ¿cuánto estaba dando? De forma general, las combinadas, las individuales y eso que puede requerir más. ¿No? ¿No tenemos el dato? Sí, profe, sino que yo hice una vez el costo, entonces tengo que sumar todas las áreas. Profe, ¿la diferencia de qué nos está preguntando? De los metros cúbicos de las zapatas combinadas. Ah, yo los tengo 23. A las combinadas las tengo en 50.7. O sea, Sí, pues realmente 55. volado y que puede ser más. Realmente puede ser más. Entonces, no es opción. O sea, es así totalmente descartada, ya queda entre esos dos y conclusión, entre zapatas corridas y losa de cimentación y conclusión, el acero entra a definir la cantidad de acero que haya que colocarle. Muy bien. Entonces, dicho eso, me gustaría saber si hay preguntas respecto al manejo de los programas. Todo está claro. Sí, profe. Y yo tenía una duda, pero, por ejemplo, que la conclusión es que cuando queríamos un voladizo lo ponemos solamente una restricción, ¿verdad? Y las dos otras no. Me perdí un voladizo, pero ya no es cimentación o de qué estamos hablando. No, de una viga. Un pórtico, por ejemplo. Sí. Ujú. Listo, el pórtico puedes engañar al programa si vas a dar la introducción de forma automática, creas la luz también del voladizo y luego cuando vas en secciones transversales creas una sección muy pequeñita con un ancho de Profe, yo le encuentro un 0.000. problema a esa. Dime.
Le encontré un problema a hacer eso de la automática. Ajá, Cuando se mira la parte de arriba, ajá, por ejemplo, cuando se hace cubierta, que uno ajá. deja también voladizo, creo que si uno coloca la sección cero, el programa ya no corre. O sea, si se coloca la sección cero, toca colocarle, no sé, crear una sección que sea muy cercana a cero. Sí, es muy cercana a cero, no la puedes dejar cero. Por eso le digo allí una sección de 0.0001 metros, 1 milímetro, pues si quieres, 1 milímetro. O sea, una sección de 1 milímetro por 1 milímetro, cogiendo una viga de 30 por 30, pues eso es un palillo. Entonces, como este programa trabaja con el método de rigidez, pues te va a dar que se desplaza lo que quiera la viga. Esa es la condición de voladizo. Entonces, no es dejarla en cero, sino dejar una sección muy pequeña, 1 milímetro por 1 milímetro. ¿Listo? Entonces, un pelo ahí, un pelo cogiendo la viga. Entonces, no llevarla a cero. Sí sé que hay un problema en colocar esa sección transversal imaginaria cuando tenemos carga lateral, porque este programa lo que hace es concentrar esas cargas laterales en esos nudos externos y de forma que si tú la concentras acá en el voladizo, donde hay una columna que en realidad que tiene una sección de 1 milímetro por 1 milímetro, la carga lateral, todo esa parte se te distorsiona. Entonces, ese problema está es con la carga lateral, con carga vertical no. Así que si tenemos carga lateral, que obviamente vamos a tener carga lateral, lo más correcto va a ser meter esos datos de forma manual, si tenemos un voladizo, ¿vale? Porque va a Profe, presentar problemas. ¿sabe por qué creo que es el problema? Ajá, Yo siento que es cuando uno asume la carga, porque uno cuando mete las cargas, las mete solo en los elementos horizontales. Entonces, al hacer eso, creo que uno puede poner la misma sección que tienen las vigas, no hay problema, porque el programa no asume cargas, ¿no? Entonces, ¿no? coloca la misma sección, solamente que cuando se coloca la carga, se la coloque como cero. Y ahí creo que sí funciona. Que coloque la carga como cero en dónde. O sea, cuando yo asumo que ahí no hay, en la cubierta, Ajá. que no hay carga, porque ahí no hay nada, no hay ningún elemento, solo que se la coloca como carga cero. Pero ¿para qué? O sea, no te entiendo. Yo estoy hablando de si hay un voladizo y hay una carga uniformemente distribuida, que no va a dar Claro. nada, o sea, va a generar un diagrama de momento, un diagrama de cortante. O sea, yo lo digo es para cuando se le ingresa automática, que yo le dije que había un problema, que era en la Ajá. parte de la cubierta, que uno, o sea, como el programa, él no asume pesos, ¿no? De las No, secciones. Solamente, o sea, que cuando uno coloca no, secciones en pero ceros, tú, que es. no interesa. O sea, si tú le das una sección transversal de 30 por 30, él te calcula rigidez. Y esa rigidez va a hacer que cuando distribuya cargas, te va a distribuir rigidez sobre ese elemento que tiene 30 por 30. Entonces, no Ah, calcula ya. peso, no, pero rigidez tiene. Y tenemos que decirle, no, ahí no hay ningún elemento, ¿vale? Para que no distribuya las fuerzas en ese elemento. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ah, sí. O sea, que con una sección bien pequeña, él como pues asume como si no hubiera mucha rigidez. No, o sea, pues te calcula la rigidez de una sección de 1 milímetro por 1 milímetro, pues eso es un chiste. Entonces, se anula en el procedimiento matricial. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Se anula en el procedimiento matricial, pero no en la forma del procedimiento matricial se anula esa rigidez. En un momento yo presento aquí un prospecto de pórtico. Entonces, por ejemplo, este es un pórtico que me estoy inventando, entonces digo, si vamos a ingresar los datos de forma automática. Entonces, quieres representar este voladizo. De forma automática, ingresa este elemento, porque de forma automática él te va a crear un eje de pórtico con el número de luces que tú le digas. Entonces, él te dice, mira,
¿Cuántas luces tiene tu pórtico? Y tú le dices 1, 2, 3, 4 luces. Entonces, luces, 4. Entonces, ingresas, él te dibuja automáticamente este elemento acá que estoy colocando en rojo. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando creas las secciones? Pues tienen que ser las secciones reales que van de columnas, de vigas, las que sean, pero creas una sección que va a ser muy pequeña, de ancho 0.01 milímetro si quiere, o sea, ya con eso se anula. 1 milímetro súper pequeña, yo la creo hasta más pequeña, sino que creo que sí tiene un tope máximo. Entonces 1 milímetro por 1 milímetro. Entonces él cuando te calcula la rigidez de esta sección, pues miremos la inercia, base por altura al cubo entre 12, entonces eso te da un chiste, eso no te da nada, y luego calcula la rigidez, que es igual a E por I sobre L, que esa es la rigidez que mete en la matriz elemental de ese elemento, así que esa matriz elemental de estos elementos en rojo va chiquita. Entonces, cuando tú colocas una carga uniformemente distribuida acá, pues como esto es un método por rigideces, esta columna no tiene rigidez, esto no tiene rigidez, no tiene rigidez, así que el diagrama te tiene que dar así. Bueno, siguiente como siga. Esto para carga vertical funciona. Para carga lateral sé, porque también en este curso lo vimos, yo no lo había visto antes. Cuando tú ingresas ahora las cargas de forma automática, el programa, no me acuerdo si pone las cargas de este lado o de este, pero digamos, si pone las cargas aquí de forma automática, entonces te dice, bueno, dame la magnitud de estas 3 cargas. Entonces, ¿qué problema va a generar? Que como esta columna tiene una rigidez tan baja, entonces este elemento queda voladizo, esto acá se te pierde. O sea, en realidad no te da la distribución que debe dar para la parte de la carga lateral. Si las cargas están de este lado, no hay problema, porque aquí sí está en este nudo, que sí existe, donde existe la unión entre una viga y una columna y es un elemento real. Ahí no hay problema, el problema está en esto, en que se realice ese registro de cargas de este lado. Se podría solucionar si el programa te presenta el pórtico así, pues lo volteas simplemente y lo colocas al revés, primero esta luz para que él te coloque las cargas donde en realidad existe un elemento. Si tenemos 2 voladizos a los lados, ya no hay nada que hacer, ahí sí nos toca manual, pero el problema va a ser con la carga lateral. Con la carga gravitacional sí lo puedes engañar sin ningún problema colocando esa sección pequeña. ¿Sí me hice entender? Sí, ingeniera, gracias. Muy bien. ¿No hay preguntas entonces? Bueno, entonces nos queda un programa, que es el programa de diagrama de interacción. ¿Listo? Así que yo les voy a dar una introducción de lo que es un diagrama de interacción. Los que están viendo concreto, allá lo van a ver mucho más, con mucho más tiempo, mejor explicado quizás. Entonces, lo que quiero es empaparlos un poquito de lo que representa el diagrama de interacción para que en la próxima clase utilicemos esos resultados y van a ver que es muy fácil realmente utilizar esos programas e interpretar los resultados y con eso terminamos. Con eso terminamos este módulo. Entonces, antes de pasar a la parte de la introducción, quiero saber cómo están de exámenes para ver cuándo hacemos el examen de este primer módulo. Este examen es un examen que donde yo estudié se le llamaba examen tipo Take Home, que es un examen hecho en casa. Entonces, ¿de qué trata? Es un examen, no es un trabajo. Y les voy a decir por qué es un examen, porque el tiempo está limitado también. Entonces, yo lo dejo un fin de semana, les mando el examen el viernes en la tarde y tienen para entregarlo el lunes a primera hora o el lunes en la tarde como máximo. ¿Listo? O sea, tienen el fin de semana para trabajar, por eso les pregunto
necesito ver qué tiempo tienen. Y ya ustedes lo resuelven con su tiempo. Obviamente tienen que manejar estos programas y yo les diré en el examen que tienen que presentarme. Entonces, ¿cuándo lo hacemos? El otro. ¿El 17? Sí. Sí, profe. Listo, entonces queda para el 17, ¿vale? La otra semana ya comienzan con el ingeniero Alfer y el viernes les mando mi examen. ¿Listo? Vale, profe. Muy bien, entonces vamos a ver diagramas de interacción. Ahí me disculpan con los profesores de concreto, voy a explicar una clase que eso se demora como 3 semanas a explicarla en 20 minutos. Entonces, hay unos elementos, y me sirve este pórtico que había dibujado acá. Hay unos elementos que por la forma en que están las cargas, por ejemplo, digamos que esto tenga carga puntual, 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 y tenga carga lateral, 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 por acá una carga uniformemente distribuida, así como esos pórticos locos que dan los profesores de análisis, así. Entonces, hay unos elementos que van a estar sometidos a unos efectos combinados, o sea, vienen siendo las columnas. Entonces, las columnas, si ustedes recuerdan un poquito de su análisis estructural, van a estar recibiendo dos efectos normalmente, que es un efecto de carga axial, por aquí sale un cortante, por aquí sale un cortante y se transmite en forma de fuerza axial. Normalmente, listo, al menos para carga gravitacional eso es lo que pasa. El sismo puede hacer que unas columnas queden a tracción. Entonces, puede darse ese caso. Listo, puede darse que esta columna no, esta columna quede sometida, esa quizás no, la del otro lado. Esta columna de acá quede sometida a efecto de tracción por el sismo, puede pasar, pero sigue siendo una fuerza axial. O sea, hay fuerzas axiales, en todas las columnas existirán fuerzas axiales. Donde estarán las mayores fuerzas axiales, pues van a ser las columnas de primer piso. ¿Listo? Siempre les he insistido en eso. Las columnas de primer piso son las que tienen las fuerzas axiales máximas. Entonces, por ejemplo, para carga gravitacional, lo más normal es que las columnas solamente estén bajando fuerza axial. Para carga muerta y para carga viva, ellas solo tienen fuerza axial. Cuando llega este sismo, que ustedes vieron en estructuras 1, con el método de la fuerza lateral equivalente y calculamos esas fuerzas sísmicas, bueno, este sismo entonces va a aumentar efectos de flexión. No me digan mentirosa, sí es verdad, aquí solamente por carga gravitacional se generan también unos momentos en las columnas, pero es que los momentos son pequeños. ¿Pequeños con qué? Pequeños comparados con los momentos que generan estas fuerzas sísmicas. ¿Listo? Entonces, se generan unos momentos en estos elementos. ¿Listo? Así que, por esta condición en que la columna va a estar recibiendo finalmente dos efectos que normalmente en las vigas al menos se analizaban de forma independiente. Si recuerdan, uno les decía, bueno, el efecto axial nada tiene que ver con el efecto de momento, de cortante, incluso en el método matricial, el efecto axial se podía separar y analizar de forma independiente. En estos elementos columnas, pues ya no. ¿Por qué? Porque entonces miramos, por ejemplo, la columna tiene dos ejes principales, X, Y, y entonces por aquí baja una carga axial total. ¿Listo? La carga axial que ustedes calcularon para la cimentación, esa también va bajando por esa columna. Pero adicional bajan unos momentos. ¿Listo? Momento alrededor del eje Y, momento alrededor del eje X. ¿Listo? Entonces,
A esta condición de estos efectos combinados le conocemos como un efecto de flexocompresión. La columna va a sufrir flexión por los momentos, pero también se va a comprimir. Entonces, estos elementos tienen que diseñarse para considerar la interacción de ambos efectos. ¿Y cómo se diseñan? Entonces, analizamos cómo está su sección transversal. Entonces, esta es la sección transversal, digamos que esta es la base y esta es la altura. Base y altura. Entonces, tú, por ejemplo, pues, si esta es una sección que no es cuadrada, digamos que sea base 0.5 y altura 0.4, vas a tener dos ejes de flexión. ¿Listo? Pero vamos a analizar solamente un eje. Entonces, ese eje lo analizamos según la posición del acero. Entonces, el acero, en sus cursos de concreto van a ver que uno calcula una cantidad mínima. Yo les voy a decir de una vez ese dato con el perdón de los profesores de concreto armado, pero allá analizarán para qué es el acero mínimo y toda esa importancia. Yo solamente les voy a decir, mira, a esta columna de 50 por 40 hay que colocarle como mínimo esta cantidad de acero. Entonces, ese acero mínimo va a ser igual a el 1% del área de concreto. ¿Listo? O sea, para este ejemplo sería el 1% de 0.5 por 0.4. Eso nos da en centímetros cuadrados. Entonces estaríamos hablando de un área de 0.002 metros cuadrados. ¿Listo? Eso lo pasamos al acero que le vamos a colocar. Entonces, digamos que sea número 5. Las barras número 5 tienen un diámetro que es de 5/8 de pulgada. Entonces, con eso sacamos el área, que va a ser igual. Pasamos esos 5/8 de pulgada a centímetros y me queda un diámetro de 1.59 centímetros. Con eso sacamos el área de la barra, que sería 1.59 al cuadrado por pi dividido 4. Estaríamos con más o menos un área de 1.98. Realmente uno la aproxima a 99 a 2. Yo siempre lo tomo como 2. 1.99 centímetros cuadrados. Así que decimos lo mínimo que hay que colocarle a esta columna que tiene 50 por 40 van a ser entonces 20 centímetros cuadrados. Así que el número total de barras va a ser igual al área que necesitas, 20 centímetros cuadrados, entre el área que proporciona una número 5, por ejemplo, 1.99 centímetros cuadrados. Obviamente te va a dimensionar porque te van a dar, son el número de barras. Entonces estaríamos hablando más o menos de 10 barras. Permítame colocarle solamente 10 barras. Alguien podría decir no son 11 barras, pero dejémosles a los profesores de concreto. 10 barras. Vale, entonces yo les digo, mira, a esto hay que colocarle 10 barras número 5. Así que le colocamos a esa sección las 10 barras. Se ubican, por ejemplo, aquí colocamos 8 en este sentido y acá las otras 2. Entonces ahí tienes en total 10 barras. ¿Listo? Así que con esa condición, ¿qué se tiene que hacer ahora? Empezar a sacar la capacidad de esa sección transversal. La capacidad va a estar ligada a una capacidad a compresión y una capacidad a tracción, ¿listo? O para resistir efectos de flexión. Entonces, para compresión, pues
necesitas lo que aporta el concreto, que va a ser muchísimo, lo que aporta el acero. Si te compresión, no, no le coloqué así, mejor para efecto axial. Para efecto axial. Lo que resiste al concreto y lo que resiste al acero. Cuando esa compresión, el concreto te aporta lo que necesites, porque este concreto tiene una capacidad de compresión, por ejemplo, si es de 21 megapascales, pues la resistencia que tiene es enorme, ¿vale? Pero si pasamos a tracción, pues el concreto no aguanta mucha tracción, serían las barritas lo que aguanten a tracción, ¿vale? Pero pues normalmente los efectos nosotros los vamos a tener esa compresión, más el efecto de flexión. ¿Qué es efecto de flexión? Recuerden, o sea, los efectos de flexión siempre los vamos a mirar de la misma manera. Si esta es su sección transversal, entonces los efectos de flexión son lineales. Son lineales y tienen esta condición. Una parte va a estar sometida a compresión y otra a tracción. Digamos que acá normalmente está la compresión, acá la tracción y aquí calculamos el esfuerzo de flexión máximo. Que ya no te puedo decir que esto no va a pasar por el eje neutro, esa posición del acero esa posición del eje neutro hay que calcularla porque ahora tenemos una sección compuesta de acero, compuesta de concreto y que aparte se va a fisurar en una zona. Se va a fisurar en las zonas que está sometida a tracción. Todo este concreto que está acá abajo, sometido a tracción, se va a fisurar porque esa es su condición, o sea, no resiste cargas a tracción. Así que lo que hacemos es combinar entonces ambos efectos para empezar a calcular una capacidad. Así que normalmente lo que van a ver en su curso de concreto es entonces usted analiza que esta es su sección transversal. Analiza que esta es su sección transversal, entonces dice, mira, los esfuerzos que se me generan son de esta forma. Acá tengo esfuerzos de compresión, o sea que toda esta zona de acá está fisurada porque ya no tienes, incluso no se dibuja, se dibuja en las deformaciones. Entonces todo este concreto de acá está fisurado, ¿vale? Tienes que localizar esta posición del eje neutro. Esta posición hay que localizarla. No me atrevo a colocarle datos. Voy a dejarle por ahora C. ¿Vale? No sé, no. Démosla como Y asterisco. Para que en concreto allá miren lo que hay que mirar de nomenclatura para hacer este diagrama. Entonces, de aquí, una vez tú localices dónde está el eje neutro, dices, bueno, este concreto de acá ya lo perdí, solamente me queda este concreto trabajando a compresión. Y con ese concreto también hay unas filitas de acero que te aumentan también esa resistencia a compresión. Allá miran, pues si la aumentan o la desprecian, bueno. Pero lo más importante es, en la zona que está a tracción, el concreto lo perdiste, pero no te interesa porque aquí esas barras de acero te van a aportar la resistencia que necesites. Entonces, de este lado, te sale un esfuerzo en el acero, por ejemplo, de la fila 1, esta es la fila 1, esta es la fila 2, esta es la fila 3, esta es la fila 4. Entonces, sale un esfuerzo en el acero de la fila 1, un esfuerzo en el acero de la fila 2. Si vas a aumentar la resistencia a la compresión con esas varillas de acero, pues acá también las aumentas. Entonces, calculas un esfuerzo del acero en la fila 3 que está a compresión, un esfuerzo del acero en la fila 4.
Entonces, miras esa contribución de ambos materiales para finalmente decir cuánto resiste esta sección transversal. Es decir, con ese acero, con esta posición, miren, aquí se me genera un momento, ¿listo? Aquí se va a generar un momento que va a estar calculado con base al esfuerzo que calculas en cada fila de acero, a lo que está aportando el concreto más el acero que está en la zona de compresión, y esa es la resistencia nominal de tu sección transversal. Es lo que conoces como capacidad. ¿Listo? Capacidad para esfuerzos de flexión. Entonces, eso lo haces por un lado. Y por el otro, miras entonces que esta sección transversal también aporta una capacidad a fuerza axial que la denominamos como P sub N. Entonces, esta es una capacidad a flexión y por acá tenemos una capacidad a fuerza axial. A fuerza axial. Y esta capacidad a fuerza axial va a estar, por ejemplo, un valor que les voy a dar así, recordando cómo se comporta el concreto, cómo es su curva constitutiva. Aquí tenemos esfuerzo en el concreto, deformación en el concreto. Entonces, él llega a la resistencia máxima, que es F'C. ¿Listo? F'C, ¿cómo la calculamos? Como la fuerza, o no, F'C no, sino el esfuerzo en el concreto, que era una prueba de fuerza axial, es igual a la fuerza axial sobre el área. ¿Listo? Entonces acá, ¿tú conoces el área de la sección transversal? Sí, es de 50 por 40. ¿Ok? ¿Conoces la fuerza axial que se le está aplicando o que puede resistir? No, esa es tu incógnita. Esa viene siendo la capacidad. Entonces, de aquí tú dices, esa capacidad va a ser igual a la resistencia del concreto, la puedes tomar como la máxima resistencia de ese concreto, que puede ser de 21 o de 28, de 35 megapascales, por el área. Datos, digamos que les doy así muy superficiales, muy por encima, porque en realidad esto hay que reducirlo. Pero la esencia es esa. O sea, tú tienes lo que resiste el concreto, el esfuerzo máximo que resiste. Si conoces su área, entonces calculas cuál es la carga máxima que le puedes aplicar. Entonces, por un lado, analizamos la resistencia a fuerza axial del concreto y por el otro, la resistencia a flexión. Y ahora el diagrama con el que vamos a diseñar, el que se va a utilizar, va a tener esta forma. En el eje Y vamos a graficar la resistencia nominal del concreto, perdón, la resistencia nominal de la sección transversal, que van a ver que en unas partes se le suma un poquito lo que aportan las varillas de acero, pero es muy poquito. Para términos de diseño, sabemos que la norma te dice, mira, no me utilices toda esa máxima capacidad, porque una cosa es lo que en obra pasa con los materiales. Mire, me acabo de ocurrir con unas torres que están construyendo que diseñé y me llamaron a decirme que en el quinto nivel las columnas dieron con menos del 10% de la resistencia de diseño. Entonces, eso pasa, o sea, pero antes, en el diseño, uno habla de unos factores de reducción. ¿Listo? Donde este factor de reducción, por ejemplo, para fuerza axial puede ser de 0.60. Reduces esa reducción, esa capacidad un 60%. Precisamente por esas cosas que pueden pasar en obra. Entonces, por la calidad de los materiales que al final van a utilizar ya en obra. Entonces, estos factores de reducción es también un factor de seguridad desde el punto de vista del diseño unido con la etapa constructiva. Así que lo mismo se hace para la resistencia a flexión. La norma te dice, no me utilices esta capacidad que te está dando aquí, no, bájala. Bájala, ¿cuánto? Aquí ya no es tan crítico y te dice, puedes bajarla a un 90%, bájale un 10%, o sea, trabaja solamente con el 90% de su capacidad real. Entonces, esos factores de reducción o estos términos
conocidos como Phi, P sub n, Phi, M sub n, que son las capacidades nominales reducidas, son las que utilizamos para diseñar. Y ese gráfico de interacción, que vamos a ver en la próxima clase cómo elaborarlo, pues va a tener una forma teórica, que es así. ¿Listo? Donde la forma de utilizarlo, cuando vean aquí, espero los que han visto concreto me dicen, no, así no es, así no es. Aquí se trabaja con una fuerza compresión máxima también que pide la norma. Entonces la norma te dice, mira, si tú vas a diseñar esa columna, tú vas a garantizar que la combinación de la fuerza axial y el momento que calculas con el análisis para la combinación más crítica va a quedar contenido en esta zona que estoy graficando con color verde. ¿Y de dónde sacas esos efectos? Del análisis estructural. Entonces, cuando tú utilizaste acá una combinación y te dio que la combinación crítica era 1.2D, 1.2 la carga muerta, más 1.6 la carga viva, más el sismo, por ejemplo. Entonces, con esa combinación tuviste que aquí te daba una carga última, PU, y te daba un momento último, MU. Entonces, en la misma sección transversal, entonces aquí dices, esta es la sección AA. Entonces, sacas el diagrama de interacción para la sección AA. Y digamos que esta es mi sección AA, una sección de 50 por 40 con 10 número 5. Entonces, cuando tú vienes del análisis y ubicas estos valores de MU y PU y ese valor te da aquí, pues, ok, tu diseño está perfecto. Tu columna tiene la resistencia adecuada para resistir esa combinación de esfuerzos axiales y esfuerzos de flexión. Entonces, no tiene ningún problema. Si te da por aquí, eso es muy a criterio del diseñador. O sea, estás no en un punto de falla. No estás en un punto de falla porque es que tú hiciste una reducción. La norma te dijo, mira, no me utilices toda la capacidad de esa sección, redúcela. Entonces, en realidad, la capacidad máxima de esa columna está más por acá. Entonces, no estás en un punto de falla, pero estarías en un punto máximo por norma. ¿Listo? O sea, por norma estarías en ese punto máximo. Entonces, puede ser aceptable dejar el diseño ahí. Si nos da por acá, no hay nada que hacer. O sea, aun cuando te está diciendo, mira, la columna puede que no está en el punto de falla porque ella falla más allá, pero por norma no estás cumpliendo. Entonces, aquí ya no. Y obviamente, si estás por acá, pues mucho más. No puedes quedar por fuera del diagrama de interacción. Siempre que los puntos te queden contenidos en el diagrama de interacción, tu diseño es aceptable. ¿Listo? Y estaría cumpliendo los requisitos solicitados. Entonces, en la próxima clase lo que vamos a hacer es, y que les pido para ese día, van a sacar ustedes del pórtico más crítico, no recuerdo cuál es el más crítico, esos efectos máximos. De estas 3 columnas, yo sé que este no es el pórtico, pero de las columnas de primer piso, pues dicen en la columna central está el máximo momento, máximo cortante. Entonces, de la columna del siguiente piso, lo mismo. Y lo que vamos a hacer es elaborar el diagrama de interacción y verificar que esos efectos estén contenidos en ese diagrama. ¿Listo? Elaborarlo va a ser muy fácil, van a ver. Él nos da un archivo que hay que pasarlo a Excel para graficar. O sea, no nos grafica el diagrama, pero simplemente nos da los datos para graficarlo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, profe. Listo, muchachos. Entonces, por hoy vamos a dejar ahí. Nos vemos en la próxima clase y ya en la próxima clase terminamos. Recuerden, el examen entonces queda para el 17, ese fin de semana. No pueden salir, les digo.
porque el examen les da para que se dediquen un buen tiempo a resolverlo en esos días. Entonces Ingeniera, una preguntita. Dime. Usted lo envía, dice, el viernes en la tarde, ¿no? Sí. Ya. Profe, una pregunta. ¿Y si tenemos alguna duda